Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra 10ª clase de escuela dominical de cuarentena. No pensé jamás que íbamos a llegar a tantas clases cuando empezamos aquella serie de el apóstol Pedro. Pensé que nos íbamos a ver muy pronto, pero confío en el Señor que pronto vamos a estar juntos. Mientras tanto, seguimos estudiando la palabra de Dios, la Biblia, para aprender más de Jesús, para vivir más como Él quiere que vivamos y por supuesto para ser mejores cada día. La clase de hoy es una clase muy especial que a mí me encanta. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que fue transformado por el amor de Dios y dedicó su vida a seguir. ¿Qué tenemos que hacer para poder conocer la historia? Abrir la Biblia. Luego de la muerte de Esteban se inició una persecución tremenda y la iglesia tuvo que dispersarse. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado de esto cuando hablamos de Felipe y el eunuco. Bueno, las personas corrieron, tuvieron que escaparse porque había una persona que comandaba una persecución tremenda. Esta persona era Saulo de Tarso. Este hombre tenía un odio a la iglesia de Dios. Él creía que los cristianos estaban transformando las costumbres, en sí que estaban pisoteando su fe. Pero esto no era así. Nosotros sabemos que Jesús vino a traernos salvación y libertad, pero Pablo no lo podía entender y tampoco quería escuchar a nadie que hablara de ese tema. Él solamente quería perseguir a los cristianos y exterminarlos. Y entonces decidió que iba a pedir unas cartas especiales para poder perseguirlos. Saulo, que también se llamaba Pablo, decidió hablar con el sumo sacerdote y pedirle cartas para llevar a la sinagoga de Damasco para buscar a aquellos cristianos que estaban escondidos entre la gente. Y si los encontraba, la idea era traerlos de nuevo a Jerusalén. El sumo sacerdote le extendió las cartas y Saulo juntó gente para ir a buscar a los cristianos. A pesar de que este fue un tiempo difícil para la iglesia, también fue un tiempo para que los hermanos pudieran mostrarse su amor. Muchos hermanos escondían en sus casas a otros cristianos y así la palabra de Dios podía seguir extendiéndose gracias a esta protección que se brindaban entre los hermanos en Cristo. Mientras tanto, Saulo seguía camino a Damasco y estaba seguramente pensando en todas las cosas que iba a hacer, cómo los iba a apresar, cómo los iba a traer. Él también estuvo, recuerden, en la muerte de Esteban. Él era el Saulo a quien le dejaron cuidando las ropas cuando las personas fueron a apedrear a Esteban. Entonces, este hombre era capaz de cualquier cosa por defender lo que él creía que era la fe verdadera. La Biblia nos cuenta que yendo camino a Damasco, un gran resplandor impresionó a Saulo y los que viajaban con él. Y Saulo cayó de su montura. Y esa luz que le encandilaba, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, intentando ver qué estaba sucediendo, preguntó: ¿quién eres, Señor? La Biblia nos dice que el que le hablaba respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? La palabra Señor significa dueño. Pablo reconocía a Jesús ya en ese momento como su dueño. Pablo había entendido que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Los hombres que habían ido con Saulo escucharon todo lo que había pasado, pero no habían podido ver lo que Saulo vio, a Jesús. Esa visión solamente había sido para él, pero sí pudieron escuchar la voz de Jesús, de Dios, hablando con Saulo. Cuando Saulo se levantó, porque acuérdense que estaba en el piso tirado mirando a Jesús, no podía ver. Así que las personas que estuvieron con él tuvieron que ayudarlo a llegar a la ciudad de Damasco. Ahí
comienza la otra parte de la historia. Saulo estuvo 3 días y 3 noches en el lugar donde se hospedaba sin comer ni beber. Estaba esperando y seguía sin ver. Mientras tanto, orando al Señor, hablando con Dios, se encontraba un discípulo de Jesús, un seguidor, un cristiano que se llamaba Ananías. El Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero Ananías conocía a Pablo, y entonces Ananías le dijo: Señor, yo conozco a Pablo, escuché hablar de él. Y resulta que no es un cristiano, es un perseguidor de la iglesia. Señor, tú sabes que muchos cristianos han sido dispersados y muchos muertos aún en Jerusalén. Y escuché que este hombre tiene cartas para llevar presos a los cristianos que encuentre en Damasco. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ananías obedeció. Como un buen hijo de Dios, fue a orar por Pablo. Cuando Ananías llegó a la casa donde se encontraba Pablo, se acercó, impuso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que al momento de los ojos de Pablo cayeron como unas escamas y él pudo volver a ver. Había recuperado la vista. Luego de que recobró la vista, Saulo fue bautizado. Claro, quería demostrar públicamente que él creía en Jesús como su Señor y su Salvador. Y luego de ser bautizado, se quedó ahí en Damasco con otros hermanos, predicando la palabra, hablando con las personas, y decidió ir a las sinagogas, que eran los centros religiosos donde se estudiaba la palabra de Dios en ese tiempo, a predicar de Jesús. Cuando las personas los veían, decían: ¿este no era el que perseguía a la iglesia? ¿Este hombre no era el que consintió la muerte de Esteban? ¿Esta persona no era la que tiene las cartas para llevar a los cristianos a Jerusalén para ser asesinados? La Biblia nos dice que Saulo se esforzaba más todavía en llamar su atención para que ellos escucharan atentamente su mensaje. Los judíos resolvieron en consejo matarlo. Saulo necesitaba escapar. La ciudad estaba cerrada, las puertas de la ciudad selladas, guardias por todos lados, y lo estaban buscando. Entonces se les ocurrió una idea. Ataron unas cuerdas grandes a una canasta. Saulo se metió en la canasta, lo bajaron por los muros de la ciudad de Damasco y él pudo escapar. Y me imagino eso ahí, todos los amigos sosteniendo la cuerda para que él pueda bajar tranquilo y todos juntos protegiendo la vida de Saulo, un nuevo creyente. Las cosas viejas habían pasado, como él escribió en 2 Corintios 5:17. El perseguidor había creído en Cristo y era una nueva criatura. Desde ese día, Saulo Pablo no cesó de hablar el Evangelio. En algunos lugares donde estuvo fueron Antioquía de Siria, Seleucia, Chipre, Pafos, Perge, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Cilicia, Antioquía de Pisidia, Tarso, su ciudad, Samocracia, Troas, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea,
Jerusalén, Salamina, Atalía. Esas son algunas de las ciudades donde Pablo llegó con el mensaje de la salvación. En muchas de esas ciudades, Pablo fue azotado, apedreado, apaleado, encarcelado, resistido, maltratado. Sí, en serio, él mismo nos cuenta en el libro de Corintios que fue 5 veces azotado con 40 azotes menos 1. 3 veces azotado con varas. Estuvo en 3 naufragios, una noche y un día enteros en el mar, en peligros de ríos, en peligros de desiertos, en peligros de caminos, peligros de leones, peligros de azotes, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos que se infiltraban para poder encontrarlo y atraparlo. Trabajos, fatigas, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Pablo no dejó que nada de esto impida llevar el mensaje de Jesús. Él estaba apasionado por contarle al mundo que Dios le había cambiado y que podía salvarles a ellos también. La vida de Pablo no fue fácil y realmente Dios cumplió su propósito en él, porque llegó a predicarle a personas muy pero muy influyentes e importantes en ese momento. El mensaje del Evangelio se predicó sin acepción de personas gracias a este hombre de fe. Para terminar nuestra clase, les voy a contar que Pablo también escribió que nada de eso él sentía que era una gloria o algo para exaltarse. Él decía, todas estas cosas que yo hice, predicar en Asia, predicar en Europa, llegar hasta lugares que nadie más pudo estar, hablar con reyes, hablar con personas súper influyentes de Jesús, aún en cadenas defendiendo la palabra de Dios. Eso no es para que yo me exalte, para que yo arme armamento, decía Pablo. Pablo decía, si es necesario gloriarme, me voy a gloriar en lo que es de mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro, chicos, porque cuando las cosas están peor que peor y sentimos que no tenemos más fuerza para hacer lo que Dios nos pidió que hagamos, para resistir el pecado o para portarnos bien, entonces en esa debilidad es cuando clamamos a Dios y su Espíritu Santo nos fortalece. El día que nosotros entendemos que nada de lo que queremos lograr lo vamos a lograr sin Dios, ese día nos fortalecemos espiritualmente. Escuchemos al Espíritu Santo y seamos predicadores incansables como el apóstol Pablo. ¿Oramos? Dios, te damos gracias por la vida del apóstol Pablo, porque él nos enseñó que no nos debemos avergonzar del Evangelio y que sin importar si nos insultan o nos maltratan, tú eres Dios y estás en control. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas y nos fortalezcas en nuestra debilidad para poder hacer el trabajo al que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, esto ha sido todo por la clase de la semana. Espero que ustedes también se conviertan en predicadores incansables, porque la mejor noticia que le podemos dar al mundo es que Jesús los ama y los puede salvar. Así que te animo a que hables de Jesús a todas las personas que conozcas, que confíes en Dios en estos tiempos de encierro. Ya estamos saliendo, sigamos orando y confiados en que Dios está en control y que nuestras vidas, así como la de Pablo, está cuidada por Dios y que cualquier cosa que nos pase está en sus manos y es para bien. Te mando un besito gigante, te quiero, como siempre te digo, y que Dios te bendiga a vos y tu familia. Chao, chao.